Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor. Que Dios sea guardándonos, bendiciéndonos y guiándonos a través de su bendita palabra. En esta mañana quiero compartirle un mensaje que Dios inquietó mi corazón para que nosotros podamos caminar siempre a la luz del Evangelio. Como toda la palabra que el Señor pone en nuestras vidas, es mi obligación, es mi responsabilidad y de todos quienes tenemos el privilegio de servirle a Dios en la predicación de la palabra, de poder comunicar lo que Dios quiere. Así que para basar esta charla, le pido por favor que miremos, si usted tiene en sus manos una Biblia, sería mucho mejor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 17 al 31. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Y dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Bueno, como usted puede ver, este es una historia con un relato consecuente que se habla de este chico. Este chico de quien se habla en 3 de los evangelios. En Mateo, en Marcos y en Lucas. Me he permitido tomar del Evangelio de Marcos porque este tiene algunos detalles adicionales. Toda la historia coincide, las palabras y el corolario de Cristo Jesús también, pero tiene algunos detalles que considero son importantes, tienen su trascendencia en un momento determinado. Bueno, y estamos frente a una persona, como muchísimas personas hoy en día, que consideran que son buenos y tienen argumentos para creerlo de ese modo. Y está bien, ¿no es cierto? Este es un chico que se le ve que sí, pues era un hombre bueno por algunas razones. Por ejemplo, una de ellas es que dice que él fue corriendo a ver a Jesús, ¿no es cierto? E hincó su rodilla delante de él antes de referirle alguna palabra. Entonces esto muestra, por un lado, esa condición de este chico, que ciertamente sabía reverenciar, ¿sí? Él reconocía una autoridad espiritual en Cristo Jesús, para que salga corriendo, para que hinque su rodilla, para que le diga maestro bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces sí, pues era una persona que tenía esa capacidad de reconocer, de reverenciar a la autoridad, en este caso una autoridad especial. Él no era una autoridad romana instituida, ¿no es cierto? Jesucristo más bien fue el tropiezo del desenvolvimiento del Imperio Romano, pero
Pero este muchacho reconoce esa autoridad en Jesús, primera cosa. Segunda cosa, entendemos que es una persona que anhelaba la salvación, es decir, tenía como una prioridad en su vida, algo que constantemente le inquietaba, era la salvación. ¿Por qué? Porque por la pregunta que él hace. Él va a donde Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, él tenía esa preocupación que todos deberíamos tener, ¿no es cierto? Y tratar de buscar el camino que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, para tratar de asegurar el futuro eterno. No tanto el futuro presente, el futuro terrenal, ¿no es cierto? Sí, en la medida de lo posible, etcétera, etcétera, pero él tenía bien claro el panorama. Él quería ser salvo y un día estar en la vida eterna en la presencia de Dios, ¿sí? Y quizás un tercer aspecto que nos muestra es que él anhelaba santidad. Porque cuando Jesús le dice, tú conoces los mandamientos, ¿no es cierto? Dice, pues no adulteres, no hurtes, no mientas, honra a padre y madre, algunos de los que se mencionan ahí, ¿no es cierto? No son todos, no es una lista completa, pero Jesús lo que estaba es sugiriéndole y diciéndole, mira, pues los mandamientos están escritos, si tu preocupación es heredar la vida eterna, pues trata de cumplir los mandamientos, eso es todo, ¿no es cierto? Y le menciona algunos de ellos. Y digo, él anhelaba santidad, ¿por qué? Porque su respuesta inmediata es, todas esas cosas yo las he guardado desde mi juventud. Entonces, desde temprana edad, él tenía claro el panorama y efectivamente así se manejaba. Entonces, todo esto hace que él sea un hombre que a criterio propio posiblemente, ¿sí? Y a criterio inclusive de algunas personas, él sea considerado como un hombre bueno. Digo, muy parecido a muchas personas que cuando se les habla, se les comparte del Evangelio, que cuando se les insinúa algún ámbito espiritual en sus vidas, normalmente dicen, yo no creo que soy malo, yo creo que hago mi parte, y sí, pueden dar argumentos como estos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ciertos argumentos que demuestran que efectivamente tienen buenas actitudes. Tanto es así en este chico que una de las características que tiene Marcos en esta historia y que no lo mencionan las otras, por eso es que le tomé el Evangelio de Marcos, y que está ya en el versículo 21, dice que Jesús miró y le miró con amor a este muchacho. ¿Por qué? Pues precisamente por su reverencia, por su reconocimiento de autoridad, pues precisamente por su preocupación por la salvación, por su manejo de santidad en su vida, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces dice ahí, versículo 21, dice que Jesús le amó a él, o sea, miró con amor, con un especial sentimiento de amor hacia esta persona por su conducta de vida. Y claro, todo esta bonita conversación, este encuentro maravilloso de este hombre bueno, ¿sí? con Jesucristo, comienza a verse opacado. ¿Por qué? Porque Jesús le hace una pregunta y la pregunta que le hace me he permitido tomarla también o más que la pregunta, la observación que Jesús le hace a este hombre, a este muchacho, es el nombre de esta prédica, ¿sí? Le vamos a llamar así, una cosa te falta. Una cosa te falta, ¿sí? Bueno, y creo que esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque un hombre bueno, como era un hombre que desde temprana edad había guardado su anhelo de santidad, cuya preocupación era la salvación, la vida eterna, que había reconocido en Jesucristo una autoridad espiritual, reverenciándolo al salir corriendo a hincar su rodilla, digo, es una pena y una tristeza que haya terminado, como nos muestra la historia, alejándose de Jesús. Porque eso es lo que nos muestra. Terminó alejándose, siendo un hombre bueno, siendo un hombre preocupado de la salvación, siendo un hombre que anhela la santidad, terminó alejándose de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le faltaba una cosa. Una cosa te falta. Bueno, y frente a eso, digo, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque esa cosa que le faltaba, a él específicamente, terminó siendo un tropiezo para dejar de lado lo que hasta ahí había procurado. La salvación, la santidad, el estar cerca de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, muchas personas podrán decir
Y religiosamente se creía así. Hoy ya no mucho, ¿no? Hablo de la religión tradicional y quienes fuimos formados en esa religión desde temprana edad, tuvimos este malentendido, ¿sí? De que para poder ser considerada una persona buena, uno tenía que ser pobrecito, ¿no es cierto? Y se consideraba que bienaventurados los pobres, y ahí suspendían el texto bíblico cuando dice los pobres de espíritu o en espíritu, ¿no es cierto? Y se consideraba que la pobreza era un requisito sine qua non para alcanzar la gracia de Dios y la vida eterna. Tanto así que los mismos líderes de la religión tradicional hacían un falso voto de pobreza. ¿Por qué digo falso? Porque han sido y siempre han sido las personas más pudientes, ¿no es cierto? La iglesia más rica, la que más beneficios ha recibido, la que siempre ha estado de la mano del poder político y económico. Sin embargo, por esta falsa creencia o por este mal entendimiento, llamémosle así, pues hacían un voto de pobreza, ¿no es cierto? Porque se tergiversó este entendimiento, pero en realidad no es así. En este caso específico sí lo es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando Jesús le estaba diciendo o nos está diciendo a nosotros una cosa te falta, en realidad lo que Jesús está haciendo está poniendo el dedo en la llaga. Está poniendo el dedo en esa área de nuestras vidas, ¿sí? En esa área de nuestras vidas que está teniendo una preeminencia, que está teniendo una importancia más allá de lo de vida, que se está volviendo, sin ser pecado, se está volviendo un tropiezo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que Jesús estaba haciendo. A él, obviamente, conociendo Jesús, los corazones, las intenciones que hay en cada persona, el apego que tenemos, ¿dónde está nuestro corazón? Porque ahí está nuestro tesoro, ya vamos a ver aquellos versículos. Entonces, eso es lo que Jesús estaba haciendo, estaba poniendo el dedo en esa área en la que Dios quiere poner un correctivo, en la que Dios quiere componer. ¿Por qué? Porque esa es la cosa que te falta y es la cosa que me falta, ¿no es cierto? Más allá de cumplir los mandamientos, más allá de anhelar santidad, más allá de preocuparnos por la vida eterna, más allá de reconocer a Jesucristo como Dios, como nuestro Salvador, todo lo que usted quiera. Pero hay alguna cosa o algunas cosas inclusive en nuestras vidas que faltan y que cuando son tocadas, cuando se aborda el tema, cuando Dios pone la mano en esa área, nos estorba, nos molesta y hasta corremos el riesgo, espero que así no sea, de terminar como este muchacho, con todo ese gran antecedente, pero alejándose de Jesús. Entonces me pregunto, ¿qué cosa habrá en nuestras vidas que nos falta? Y para eso yo le voy a dar una metodología bíblica, ¿sí? Para poder identificar qué cosa es la que Dios quizás está queriendo tratar en nuestras vidas, está queriendo sacar, está queriendo componer, corregir, reorientar. No tengo idea, ¿no es cierto? Pero algo Dios quiere hacer en alguna área de nuestras vidas. Y para eso, le voy a dar una metodología bíblica que va a salir en pantalla o que usted, si es que es posible, lo puede también mirar en su Biblia o en su aparato tecnológico en donde tenga descargada la Biblia. Y dice así, allá en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo capítulo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces esta es la metodología para nosotros poder identificar esa cosa que nos está faltando, ¿sí? ¿Qué es lo que tanto nos gusta? ¿Qué es lo que tanto nos entretiene? ¿Qué es a lo que nos aferramos? ¿Qué es lo que acapara nuestro tiempo? ¿Qué es algo que siempre tratamos de hacerlo y cuando no lo hacemos quizás nos trae tristeza, preocupación o nos pone en sobresalto? ¿Qué será? No sé, yo me permití anotar algunos aspectos para un poquito saber qué podría ser, ¿no? En el caso de este chico fue el dinero, ¿no es cierto? Él amaba a Dios, él cumplía los mandamientos,
él anhelaba la santidad, él se preocupaba de la salvación, él reconocía en Jesucristo una autoridad espiritual, todo aparentemente estaba bien, pero había una cosita que le faltaba a él específicamente, como puede ser a algunos quizás, ¿no es cierto? Era la parte económica, ¿no es cierto? Es decir, esto no toques, ¿sí? Toca toda mi vida, toca mi corazón, toca mi cuerpo, sánale, toca esto, pero esto es mío, ¿sí? La parte económica es mía y eso no lo toques. Y claro, cuando Jesús lo tocó, en vez de dejar que Dios toque esa área, ¿sí? Sin saber lo que venía luego, que el texto bíblico a nosotros nos muestra, gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero él no dejó que toque esa parte, no toques esta área. Y digo, yo me permitía notar algunos aspectos, como por ejemplo, a lo mejor Dios quiere tocar ciertas áreas de las relaciones personales, ¿no es cierto? De pronto Dios dice, ve, está bien, tú cumples los mandamientos, anhelas salvación. Sí, eres una persona buena, eres un buen hombre, eres una buena mujer, eres una buena chica, sí, pero ¿qué de tus relaciones personales? Sí, con las personas con quien más te frecuentas, esas amistades, que más de una vez Dios te ha inquietado para que tomes cartas en el asunto, pongas límites en tus reuniones, en tus conversaciones, en tu trato. ¿Qué de aquello, no es cierto? ¿Pecado es? No es pecado, pero Dios quiere tratar esa área de tu vida. ¿Sí? Dentro de las relaciones interpersonales, por ejemplo, Dios puede estar hablando de decir, ¿qué de tu vocabulario? Esa cosa te falta. O sea, ya corrige definitivamente tu vocabulario. ¿Por qué tienes que mantener ciertas palabras quizás para hallar gracia delante de tu círculo social? Quizás por identificarte con un grupo o identificarte con una época, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Por qué tienes que seguir con ese vocabulario? Tus modales, ¿no es cierto? O sea, qué chistoso que eres con tus modales, qué gracioso que eres. Para unos graciosos, a otros estás colmando, otros no lo soportan, ¿no es cierto? Pero como te manejas con esos modales, tonos de voz, comportamientos, reacciones, actitudes, qué sé yo, ¿no es cierto? Que a lo mejor no son pecado y quizás no lo sean, pero que Dios quiere tocar, quiere tratar esas áreas de tu vida. Puede ser, por ejemplo, tu manejo de las redes sociales. ¿Qué de aquello? A lo mejor esa cosa te falta. A lo mejor si eres un buen cristiano, si eres una buena persona, ¿no es cierto? Pero Dios quiere tocar esa área de tu vida. ¿Qué de tus redes sociales? ¿O qué de tus programas de televisión? ¿Cuánto tiempo lo dedicas? Porque si eres de los que está pendiente de no perderte la serie y ves 4 o 5 capítulos en un solo día y le dedicas tanto tiempo, mismo que no lo dedicas a la palabra de Dios o a la oración o a la meditación de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿qué tal si a lo mejor parece que ahí está tu tesoro? ¿Sí? En el caso de este chico era el dinero, en tu caso puede ser las redes sociales, puede ser un programa de televisión, ¿no es cierto? Que te clavas ahí a ver 2, 3, 4 capítulos de la serie o de tal cosa, y Dios quiere tocar esa área, y uno dice, no, deja, esto es mío. Y el chico dijo, no toques lo que es mío. En ese caso, de él específicamente era el dinero y terminó alejándose de Dios, ¿sí? Pero era un hombre bueno, nadie niega, tanto así que Dios le amó. Versículo 21 dice que Dios le amó a él. ¿Por qué? Por su actitud, porque era buena gente, ¿no es cierto? Otra de las cosas puede ser algún otro hábito, no sé, a lo mejor, vea, es el deporte, el gym, como dicen, ¿cierto? El gimnasio. ¿Sí? Le dedicas más tiempo, te sientes afligido cuando no haces deporte por causa de alguna otra situación, te molestas con la gente, pues a lo mejor ahí está tu tesoro y estás haciendo tesoros, todos esos, aquí en la tierra. Y dice que esos tesoros de la tierra, como acabamos de leer en los versículos que vimos ahí en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21, dice, esos a la postre terminan destruyéndose, porque el orín, la polilla corrompen, los ladrones hurtan, meten mano ahí, ¿no es cierto? Dice, más bien, haz tesoros en el cielo, ¿sí? De tal manera que pues tu corazón esté ahí, ¿no es cierto? En Dios, en la obra de Dios, en las cosas de Dios, ¿sí? Y ahí, obviamente, no hay ese riesgo de que alguien o algo, o las circunstancias, o el tiempo, pues lo vayan destruyendo. Yo le menciono esto, por ejemplo, del deporte, que no es malo, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho el deporte, de hecho trato de hacerlo a diario y lo logro casi siempre, ¿sí? Pero una cosa es hacer el deporte, como en mi caso, por tener una buena salud,
¿sí? Porque a mi edad tengo que estar preocupado en una buena alimentación, en una buena salud, más aún en circunstancias difíciles, es necesario mantenerse fortalecidos, ¿no es cierto? Y otra cosa es el deporte por vanidad, es decir, por sacar musculatura, por estar, no sé, creerme que soy más de mayor presencia que otros, ¿no es cierto? Entonces, y Dios dice, no, ahí está tu corazón. ¿Por qué? Porque el deporte no es malo, pero si el deporte lo haces por vanidad, no por salud, por bienestar, sí, entonces ahí está mal. ¿Por qué? Porque ahí está tu corazón. Y donde está, pero ahí está tu tesoro. Y donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, eso está prevaleciendo y a lo mejor esa es la cosa que está faltando. ¿Sí? Que falta adicional a tu buen comportamiento, a lo buen hombre, a la buena mujer, a la buena chica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la situación que está faltando. Ahora, yo me pregunto, un hombre bueno como él, como este que estamos hablando, ¿no es cierto? Un hombre bueno, un hombre con buena perspectiva, buenos anhelos, mirando un futuro, no solo, parece que el terrenal le preocupaba también, porque por eso tenía su dinero y no, o sea, si te doy ahora mi dinero, vendo todo y doy a los pobres, y mañana ¿de qué voy a comer? Tranquilo, el que te estaba diciendo es Jesús. Jesús le estaba diciendo, el dueño del oro y de la plata. Si no le estaba diciendo una persona X, ¿sí? Vende todo y danos a los pobres. No le estaba diciendo. Quien le estaba diciendo era el dueño del universo, el que es dueño de la tierra y su plenitud, por quien y para quien todo fue creado. Él estaba diciendo. Entonces yo me pregunto, digo, ¿por qué él y por qué nosotros, en esa cosa que nos falta, no podemos cumplir? Intentamos a veces, lo superamos, llevamos 8 días, ya no vemos el programa de televisión con tanta avidez por 8 días, 15 días, luego nuevamente volvemos, ¿no es cierto? Comenzamos a manejarnos en redes sociales, ya no le dedicamos tanto tiempo, ya no estamos metiéndonos en la vida de mucha gente, nos hemos restringido nuestro círculo social, pasan 15 días, 3 semanas nuevamente, ¿no es cierto? Y así, distintos hábitos, distintas cosas, es decir, no podemos superar eso. ¿Por qué no podemos superar? Y yo le preguntaba a Dios, le decía, ¿por qué, Señor, siendo este muchacho un hombre bueno, que 3 evangelios hablan de él, ¿por qué no pudo cumplir? Y Dios me hizo notar un aspecto, que es este, que cuando Él le dice todos los mandamientos yo he cumplido, dice que esa palabra a Él le impactó, ¿no es cierto? A Dios le impactó el cumplimiento de los mandamientos, lo buena gente de esta persona, tanto así que le amó, pero también le dice que por esa palabra él se fue afligido, este chico. ¿Por qué palabra? Pues por la palabra que Jesús le dijo, una cosa te falta, solo una, pero esa una terminó siendo un gran tropiezo, tanto así que esa cosa que le faltaba, pues terminó alejándole, distanciándole de Dios, cuando él antes había ido corriendo e hincado a decirle maestro bueno, y después terminó, a lo mejor no corriendo, pero se fue alejando de a poquito, y no le volvemos a ver más a este chico, nunca más le volvemos a ver en la historia bíblica. No digo con eso que se haya perdido, que se haya ido al infierno, porque eso ya sería una especulación mía, una elucubración que no me es permitido hacerlo, ¿no es cierto? Pero sí es triste que no fue entre los seguidores de Jesucristo, entre los que tenían que dejar todo, tomar su cruz, como le pide también a él, sí, y seguirle a Jesucristo. ¿Cuál era la cruz que él tenía que tomar? Pues creerle a Dios que al vender sus posesiones y entregar a los pobres, no solo estaba cumpliendo con un pedido de Dios, sino que comenzaba a depender totalmente de Dios. Situación que como digo, tristemente no lo pudo realizar, no lo pudo cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pudo hacer? Y le digo que fijándome bien en los 3 evangelios que hablan de esta historia, dice que cuando él procuró saber qué necesitaba para tener la vida eterna, para heredar la vida eterna, Jesucristo le mencionó, y él mismo mencionó, ¿sí?, algunos de los mandamientos. Todos esos mandamientos que se mencionan ahí tienen que ver exactamente con él como persona respecto de sus relaciones con otras personas. No mates a otro, no le hurtes a otro, ¿sí? No adulteres,
con otra, o no forniques en el caso de los solteros, ¿no es cierto? Es decir, no tengas relaciones sexuales con nadie. No se trata de ahora educarles, de decir a los jóvenes, es que tienes que cuidarte, hoy es necesario que te protejas. No, no hay que tener relaciones si uno no es casado, y cuando se es casado hay que tener relaciones solo con la esposa. Eso es lo correcto. No hay por qué deteriorar, no hay por qué darle una ayudita a la palabra de Dios. No, no es así. Santidad es santidad y así se maneja, ¿no es cierto? Entonces dice, no hagas esto, no hagas todo, todas esas cosas, inclusive dice, honra a tu padre y a tu madre. Todos esos mandamientos, es decir, desde el segundo en adelante, todos tienen que ver con sí mismo y con el prójimo. ¿Sabe por qué él no pudo cumplir esa cosita que le faltaba? ¿Sabe por qué posiblemente nosotros no podemos cumplir esa cosita que nos falta? Porque no estuvo mencionado el primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Porque cuando uno ama de ese modo, dicho de otro modo, cuando uno está apasionado de Dios, apasionado de Cristo y le ama con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, claro que uno puede dejar todo, pues uno puede vender todo y entregar a los pobres. ¿Por qué? Porque si me pide el que le amo, me pide al que le adoro, me pide el que es la razón de mi vida, claro que estoy en condición de hacer todo eso, ¿no es cierto? Porque cuando uno ama a Dios verdaderamente, sí, ese amor a Dios a uno le permite renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo, ¿no es cierto? Si me dice, ve, tienes que dejar el trabajo porque yo quiero que te dediques a predicar el evangelio. Como le amo a Dios, dejo pues el trabajo, ¿no? ¿Tengo preocupación? Sí, tengo preocupación de qué voy a vivir. Mis hijos son pequeños todavía. Sí, tienes que irte a predicar en otra ciudad. Perfecto, como le amo a Dios, me voy pues a otra ciudad y predico. Es decir, por amor a Él, estoy en condición de renunciar, ¿sí? De negarme a mí mismo. Por amor a Él, estoy dispuesto a coger mi cruz todos los días, es decir, las dificultades, los tropiezos, las angustias, lo que sea. Vea, le amo, si es que le amo, estoy en condición de hacer lo que esté a mi alcance, ¿no es cierto? Por complacerle, por satisfacerle, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, pues lo vivo para la gloria de Él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él es primero, ¿sí? Cuando nosotros amamos a Dios, podemos entender claramente, ¿sí?, todo lo que Él está demandando de mi vida para su obra. No pongo pretextos. Es que no puedo. Es que no avanzo. Es que esto. No, le amo a Dios. Y si Dios me dice, haz tal cosa, pues eso lo hago. Entonces, ese primer mandamiento no consta en ninguno de los tres evangelios en los que se relata esta historia. ¿Sí? Él desde muy temprano, desde muy joven, había cumplido los mandamientos. Pero no es que no lo conocía, sí conocía el mandamiento. ¿Cómo no lo va a conocer el primer mandamiento? El problema es que ese no lo vivía. Ese quizás era solo declarado. Uy, yo como le amo a Diosito. Dios dice, esta cosa te falta. Yo sé que eres una persona buena, yo sé que eres un buen hombre, una buena mujer, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero esta cosita te falta. Haz esto, ¿sí? Y claro, cuando Dios pide, adicional al cumplimiento de los mandamientos, Dios pide algo específico, Dios sabe dónde poner la mano, pues. Dios sabe qué es lo que tiene que pedir. A mí, por ejemplo, no me va a decir, Santiago, yo quiero que tú dejes tus amigos que son adúlteros, fornicarios y bebedores de licor. Porque yo ni tengo esos amigos. Pues entonces, si Dios quiere tocar algo en mi vida que a mí no me implica ninguna renuncia, ningún sacrificio, ningún esfuerzo, no, obvio, Dios no lo va a hacer así, ¿no es cierto? Dios, ¿dónde va a meter la mano? En aquella cosa que Dios quiere cambiar, corregir, enmendar, mejorar. En esa área va a poner, ¿no es cierto? Entonces, no quiera usted cambiar la cosa ajena. Es decir, si al otro le dijo, sí, por favor, yo quiero, una cosita te falta, yo quiero el manejo de redes sociales, cuando usted no tiene ni celular, no sabe manejar una tablet ni tiene una computadora, entonces no le va a pedir eso, pero le puede pedir, por ejemplo, que deje de ser chismosa, que deje de ser cuentista,
que deje de estarse enterando y publicando, ¿sí?, algo que no es su vida, porque ni la suya tiene que publicarla, por el resto, ¿no es cierto? Entonces, en fin, por decir algo, hay ese tipo de cosas. Lo triste de esa situación, lo realmente triste de esa situación, es que él se fue afligido, dice la palabra. Él se fue afligido, ¿por qué? Porque esa cosa que le faltaba no tuvo la condición de aceptar y de decir: Señor, si efectivamente tú me pides, es tan grande mi amor, es tan grande mi compromiso, es tan grande mi pasión por ti. Porque ese primer mandamiento, ¿no?, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, en realidad no es amor, eso es pasión, ¿no es cierto? Entonces a él le faltó esa pasión, por lo que no pudo cumplir esa situación. ¿Qué cosa está tratando Dios de trabajar en nuestras vidas? ¿Qué área? ¿Qué aspecto? ¿Qué cosa te falta? ¿Sí? Así le llamamos. Una cosa te falta, así le llamamos a esta charla. ¿Sí? Y si esa cosa te falta, la pregunta es: ¿por qué no haces? ¿Por qué no le dejas a Dios que trabaje? ¿Por temor? ¿Tienes miedo de perder amistades? ¿De que te juzguen mal? ¿Tienes miedos de que el día de mañana puedes terminar avergonzado del Evangelio? Si te avergüenzas de mí delante de los hombres, imagínese la consecuencia. Yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. ¿Sí? Piensas que Dios, al quitarte esa parte, como en este caso al chico, ¿no es cierto?, aparentemente le iba a quitar, ¿sí?, sus posesiones. Piensas que Dios te va a dejar sin nada. Es decir, tú piensas, tú crees, tú consideras, tú imaginas que si Dios te dice: esto quiero sacar de tu vida, Dios te va a dejar vacío, con angustia, con ansiedad, en depresión. Por favor, cuando Dios quita algo, es porque necesita espacio para depositar mucho más de lo que Él quiere dar. Tan cierto es esto, que las palabras posteriores de Jesús, ante el asombro y el susto inclusive de sus discípulos, al punto que le llegan a preguntar a Él y le dicen: entonces, ¿quién será salvo? Y Jesús les explica, dice: tranquilos, yo sé que en cuanto a las riquezas, en cuanto a esa cosa que te falta, a esa cosa que me falta, ¿no es cierto?, para los hombres es difícil, pero para Dios no es difícil. Ahora, si le amaras a Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tu vida, vas a ver que no es difícil, ¿sí? Pero como tu amor es declarado, más que demostrado, más que sentido, más que vivido, entonces ahí se vuelve difícil. Y digo, en el resto de la historia, que nos permitimos leer al inicio, dice que quienes permitiéramos, ¿sí?, que esa cosa que nos falta la adquiramos, la cambiemos, o esa cosa que está de más, la saquemos, etcétera, etcétera, dice, va a recibir 100 veces más. Imagínese este hombre que amaba el dinero, la inversión que podía haber hecho. 100 veces más. Y lo aclara, y lo dice, 100 veces más. En esta tierra y en la vida eterna. ¿No es cierto? Entonces, si él hubiera tomado la decisión que yo le invito a que usted tome y que yo quiero tomar en mi vida, ¿no es cierto? Si él hubiera tomado la decisión de aceptar, siendo un hombre bueno, de aceptar y decir: Señor, tú sabes que mi corazón está en mis posesiones. Y como mi corazón está en mis posesiones, pues yo quiero que por favor, Señor, no me dejes sin ellas. Tú sabes, yo he trabajado, todo el dinero es bien habido, porque él le dijo: no hurtes, y él lo había guardado desde siempre, entonces no era dinero mal habido, ¿no es cierto? Pero si tú me pides, Señor, y yo te amo, pues yo te voy a obedecer. A pesar de que mi mente me dice que si vendo todo y entrego a los pobres, me quedo sin nada después de todo lo que he tenido. Pero si él se quedaba y aceptaba y le creía a Dios, ¿sabe qué iba a pasar? Que él iba a tener aquí en la tierra y en la vida eterna 100 veces más. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? ¿Qué está pidiendo Dios de mí? ¿Por qué no lo dejamos? ¿Qué nos falta y por qué no lo hacemos? ¿Por temor? ¿Por el qué dirán? ¿Porque creemos que se va a generar un gran vacío? ¿Porque no podremos vivir sin eso? ¿Qué estamos esperando? Creámosle a Dios. Y si le creemos a Dios, Dios multiplicará. Porque la obediencia
trae bendición. Que Dios nos bendiga poderosamente y quiero desde ya invitarle para que el día domingo, si Dios lo permite, que estaremos compartiendo un mensaje de la palabra de Dios, tenemos el culto de Santa Cena, ¿sí? Hoy termina el mes de septiembre, mañana comenzamos octubre, así que este próximo domingo tenemos culto de Santa Cena. Prepare su corazón, ¿sí? Para hacerlo con mucha gratitud a Dios, porque el tener acceso a la mesa del Señor siempre será un privilegio. Que Dios nos bendiga.